Bueno, muy buenas tardes. Hoy vengo a compartir con ustedes algunas técnicas muy sencillas para lo que vamos a desarrollar muy pronto en lo que tiene que ver con la sustentación de sus trabajos de investigación. En algunos casos, la gente suele abrumarse un poco por el hecho de estar presentando ante un auditorio, ante unos jurados que están evaluando un proyecto de investigación. Sin embargo, lo primero que quiero contarles es que ustedes son los que conocen en profundidad el tema, así que jueguen con eso a su favor. Entonces, para comenzar, quiero mostrarles algunos de los elementos que considero son fundamentales a la hora de desarrollar cualquier trabajo de investigación. Esta es una frase que yo a ustedes les he repetido a lo largo de todos nuestros encuentros, y es que la forma en que vendes la idea es mucho más importante que la idea misma. Así que no olviden que hoy estamos preparándonos para vender esa idea, para que esa idea llame la atención de la comunidad académica y, por qué no, de la comunidad comercial. Continuemos. Hay algunos elementos que, que suelen ser muy importantes a la hora de preparar la sustentación. Una de ellas es qué tipo de herramienta voy a utilizar. Para el caso de la escuela de suboficiales, pues tenemos una plantilla en PowerPoint que me parece lo más aburrido del mundo, pero es el formato que está establecido para que ustedes presenten sus ideas. Hay múltiples herramientas para llevar a cabo una buena presentación más llamativa, que conecte mucho más con el auditorio, pero en este caso vamos a hacer uso entonces de la herramienta PowerPoint con la plantilla autorizada, pero tratando de sacarle el mejor provecho. Importantísimo algo, y es que debemos tener en cuenta cuál es la relación de tiempo versus el número de diapositivas que debo tener en mi presentación. Normalmente lo que yo le recomiendo a mis estudiantes es que hagan una diapositiva por cada minuto de presentación. Normalmente hay diapositivas que pasan mucho más rápido, le pueden a uno tomar entre 30 y 90 segundos, pero más o menos la media la recomiendo en un minuto. Nuestra presentación o su presentación para la sustentación tiene 20 minutos. Así que lo que yo sugiero es que su presentación tenga entre 20 y máximo 25 diapositivas. Nada más. Y vamos entonces a proponer cuál es la estructura o los temas que es importante exponer. Porque hay una cantidad de información en ese documento que ustedes tienen que en realidad no es importante en este momento compartírsela a los jurados. Los jurados básicamente van a estar concentrados en unos elementos fundamentales que les voy a presentar a continuación. ¿Cuáles son esos elementos fundamentales que considero deben estar dentro de la presentación? El primero, por supuesto, el planteamiento del problema. ¿De dónde surge la idea? ¿Cuál fue el problema que me llevó a desarrollar todo un trabajo investigativo para, para poder justificar, ¿sí?, el tiempo y el dinero invertido? Eso es bien importante. Entonces estoy hablando de la pregunta de investigación. ¿Qué me motivó? ¿Qué los motivó a ustedes a desarrollar una investigación de estas características? Normalmente a uno lo motivan unos intereses personales, ¿sí?, familiares, institucionales. Eso hay que dejarlo claro dentro del planteamiento del problema y dentro de la justificación. Recuerden, yo he sido enfático en decirles la justificación debe responder a unos interrogantes. ¿Por qué y para qué se hace necesario resolver este problema? Que a veces pueden ser problemas muy sencillos a los que la gente le pasa por encima todos los días y sin embargo nadie los resuelve. Se requiere una clase especial de personas para identificar esas cosas que parecen obvias. Parece un contrasentido, ¿no? Pero así es. Importantísimo, los objetivos que tiene la investigación, la metodología a través de la cual voy a desarrollar o desarrollé la investigación, los resultados son muy importantes. Des en cuenta que en los resultados es donde concentro el mayor número de información. Yo
sugiero que en los resultados hayan entre 10 y 15 diapositivas. Para los demás puntos de su presentación puede haber una sola diapositiva. Y bueno, y finalmente las conclusiones, que recuerden, deben ir enlazadas o ser muy coherentes con los objetivos desarrollados. Por eso, la relación entre objetivos, resultados y conclusiones es tan importante. La investigación o la sustentación debe guardar completamente coherencia, sistematicidad, que el público y el jurado entienda cuál es el punto de partida y cuál fue el resultado final. Sigamos. Bueno, ¿qué sugiero yo que haya dentro de cada una de las diapositivas? Yo recomiendo, oiga, no ponga párrafos. Si usted considera necesario utilizar un párrafo que no sea de más de 3 líneas, 4 a lo sumo, pero las ideas deben ser muy concretas, muy resumidas, parafraseadas, nada de un montón de información que en realidad nadie va a leer, pero sí es importante que incluyamos imágenes llamativas relacionadas, por supuesto, con nuestro tema de investigación, gráficos, resultados de análisis. Eso sí es importante que vaya dentro de la diapositiva. Oiga, no usar GIFs, ¿sí? O esos gráficos de movimiento que están tan de moda en redes sociales. He visto que algunos los utilizan, pero tienden a distraer al público. También se pueden utilizar videos, por supuesto que sí, pero tienen que ser muy, muy cortos, muy cortos. Ningún video dentro de una presentación, si usted considera que es indispensable porque definitivamente muestra el contenido, el sentido de su investigación, ese video no puede superar nunca más de 1 minuto. Debe ser muy, muy corto. Y por supuesto, evitar los anglicismos, evitar el uso de palabras en otros idiomas que hoy en día están tan de moda y las utilizamos dentro de los contextos, sobre todo se usa mucho en redes sociales, LOL. Pero, por favor, en una presentación de las características de una tesis, de un proyecto de investigación, pues por supuesto no queda bien. Entonces, muchas gráficas, muchas imágenes, muy poco texto. La diapositiva tiene que ser muy, muy atrayente al estilo de aprendizaje visual, que de acuerdo con algunas estadísticas que hablan de los estilos de aprendizaje, se supone que es el que mayor número de personas tiene, el aprendizaje visual, cerca del 75%, hablan algunos autores. Bueno, la presentación propiamente dicha, ¿cómo hacerla? Yo doy varias recomendaciones, varios consejos. Primero, practique, grábese, véase frente al espejo para que se dé cuenta de qué manera está hablando, cuál es el tono de su voz, cuál es su lenguaje no verbal. Eso es bien importante. Utilice la técnica de los 3 segundos. ¿De qué hablo? Que no se quede fijamente en un solo sector del auditorio o con uno solo de los 3 jurados. Normalmente trate de estar yendo de un lado a otro dentro del auditorio y no concentrar la atención en un punto fijo. Normalmente ya uno lo hace de una manera como espontánea, pero calcule 3 segundos, hablo a esta persona, 3 segundos le hablo a esta persona y 3 segundos le hablo a esta persona. De esa manera no me hago ese contacto visual tan incómodo con una sola persona o con una parte del auditorio. Eso es importante. Entonces, mantener contacto visual con la audiencia, eso también es importante. Hay gente que normalmente no lo hace, tiene la mirada perdida en el horizonte. Eso tiende a generar desconfianza. Entonces, importante contacto visual con el auditorio. Haga pausas intencionales. Si usted se da cuenta que el auditorio se distrajo, pues entonces, dentro de su presentación, haga una pausa para lograr nuevamente, si alguien se distrajo en el celular, para lograr nuevamente que conecte con usted. Utilice, venía diciéndolo, el lenguaje corporal, utilice las manos, ¿sí? Muévase en el auditorio, ubíquese en un punto fijo cuando sea necesario hacer énfasis en una idea y juegue con el tono de su voz. La voz no siempre debe estar en la misma tonalidad. No es lo mismo decir, había una vez un avión chiquito que no podía volar, a decir, había una vez un avión chiquitito, chiquitito, que no podía volar.
ya eso hace que la gente se conecte mucho mejor con nosotros. Así que el tono de la voz haga unos incrementos de nivel donde considere que sea necesario, disminuya el tono de la voz donde considere que no es necesario hacer tanto énfasis, ¿sí? Ese juego con el tono de la voz es muy importante durante la presentación. Bueno, trabajo en equipo. Ustedes, la mayoría, están trabajando varias personas dentro de su proyecto de investigación. No se reparta el trabajo. No haga eso de que exponga usted de la diapositiva 1 a la 5 y yo de la 5 a la 10. No. Aquí se debe notar una completa sinergia entre los miembros del grupo. Entonces usted habla en la diapositiva 1, usted en la 2, yo vuelvo a la 1, usted habla en la 3. Entonces nos vamos rotando las responsabilidades y que todos estemos enterados de cada uno de los elementos. Que no, no es que los resultados los hizo otra persona, no los hice yo. Si un jurado le pregunta a usted sobre alguna de los elementos que expuso su compañero, usted tiene que estar en la capacidad de responder inmediatamente. Por eso es tan importante que se dividan el trabajo, por supuesto, que se vea una interacción permanente de todos los miembros del grupo, pero nunca, nunca dividirse el trabajo por segmentos. Bueno, eso es muy, muy importante. Bueno, finalmente entonces unas normas generales que iremos ampliando a lo largo de nuestros encuentros tutoriales. Usted arranca anunciando el tema, por supuesto, estableciendo, muy importante, cuáles son los objetivos que planteó dentro de su investigación, determinar el tiempo que vamos a estar discutiendo nuestros temas. Después de la presentación de los 20 minutos vamos a tener entre 5 y 10 minutos de preguntas de los jurados. Allí es bien importante estar concentrados. Normalmente los jurados no van a hacer preguntas fuera del tema de conversación, fuera del tema que ustedes acaban de presentar. Por eso deben estar muy preparados para cualquier pregunta que les hagan los jurados o cualquier miembro del auditorio y elaborar un cierre. ¿Sí? Elaborar el cierre luego de hacer toda la presentación. Estos son simplemente algunos elementos que iremos ampliando a lo largo de nuestros encuentros tutoriales para que podamos hacer una maravillosa sustentación. Un abrazo, que tengan buen día.